Los saludo a todos los participantes en esta conferencia. Mi nombre es Gladys Maggi, soy ingeniero civil con experiencia en el área de la construcción desde el punto de vista de la construcción. Trabajo actualmente en la Escuela Venezolana de Planificación como directora de docencia y en el día de hoy le traemos una presentación vinculada con todo el tema de sistema dimensional y coordinación modular dentro de lo que es el campo de la industria de la construcción. Estos son temas muy específicos, pero consideramos que son fundamentales el conocimiento por todo los profesionales y técnicos que trabajan en el área de la construcción y cualquiera que sea su campo de acción, aunque estos aspectos específicos tienen que ver más con el diseño. Entonces, vamos a dar algunos lineamientos generales sobre todo lo que está vinculado con la industria de la construcción desde el punto de vista de tener claridad en la experiencia y la experticia de lo que manejamos en este campo de actuación, pero adicionalmente por las particularidades de la propia industria en cualquiera de los países en que estemos trabajando. Entonces, como antecedente, queremos plantear algunas experiencias vinculadas con lo que hemos desarrollado aquí en Venezuela, que consideramos que son elementos fundamentales para comprender el porqué el sistema dimensional y la coordinación modular que debemos aplicar y utilizar para todo lo que tiene que ver con el diseño de edificaciones intercontinentales. Pero como antecedente, debemos decir que dentro de lo que es la producción masiva de edificaciones y el enfoque de lo que es la industrialización de la construcción, en Venezuela venimos trabajando desde el año 1960, fundamentalmente en la década 60-70, con el Banco Obrero, y fueron las primeras experiencias en prefabricación desde el punto de vista de producción masiva. Consideramos que esta experiencia nos permitió incorporar una serie de conocimientos por parte de nuestros profesionales en este campo que permitieron desarrollar en un periodo muy corto una experiencia exitosa en el campo de la construcción. Tenemos que recordar y tener presente que la industria de la construcción tiene características muy particulares. Y quiero destacar ahorita dos elementos que son fundamentales. Uno, la naturaleza discreta del producto que uno trabaja o para lo cual uno trabaja dentro de la industria de la construcción, que son las edificaciones. En este sentido, es importante entonces incorporar el otro elemento que es el tema de la manufactura heterogénea. Aunque los procesos en teoría de la construcción de edificaciones tienen los mismos elementos, tienen los mismos componentes, teóricamente tenemos los mismos procesos, pero cada edificación es en particular. Y aunque estemos conociendo tanto la tecnología como los procesos, esa naturaleza discreta del producto hace que los procesos de planificación para la construcción de cada uno de esos elementos o de esas edificaciones, entonces necesita un comportamiento y una planificación específica para esa edificación. Un ejemplo muy concreto que les puedo mencionar, o muy particular que le debemos mencionar, es el hecho de que, aunque sea la misma edificación, esté ubicada en terrenos diferentes, con características diferentes, eso hace que su planificación desde el punto de vista de organización dentro de la propia ejecución y proceso en sitio, tiene que modificarse y diseñarse especialmente para eso. O sea, no hay una cartilla única vinculada con el tema de la construcción de edificaciones. Puede ser una guía que tengamos, pero insistimos, la característica del producto de la construcción, que son las edificaciones, cada una tiene sus particularidades que es importante conocer. Y su producción también es de una diversidad muy amplia, y por eso su característica de heterogeneidad. Otro elemento que es importante considerar dentro de la industria de la construcción y que la aplicamos en ese proceso y esa experiencia en la década de los 60 fue todo el proceso de criterios de racionalización.
sea, ahí aplicamos la estandarización de componentes combinables entre sí para diferentes diseños, diferentes organizaciones y circunstancias. Entonces, eso es uno de los aspectos. Y otro elemento desde el punto de vista de criterios de racionalización que debe ser tomado en cuenta es la optimización de todos los recursos, tanto físicos como humanos, que debemos tener en cuenta y que son inherentes a los procesos tecnológicos de industrialización. Yo creo que nos da un contexto general para saber que, aunque la edificación, insisto, sea el mismo proyecto, pero construido en localidades diferentes, implica una producción y una organización que tiene sus particularidades. Otro elemento, antes de entrar al tema específicamente del sistema de dimensional y la coordinación modular, que debemos tener en cuenta es la sustentabilidad de las construcciones o del producto que debemos construir. En este caso es importante tener en cuenta que la construcción debe ser hecha adecuadamente desde su comienzo. Y el comienzo empieza con el proceso de diseño. Nosotros no podemos pretender que una construcción sea adecuada desde el punto de vista del uso de los materiales, desde el punto de vista de las dimensiones, desde el punto de vista de sus espacios, si dentro de su concepción esos elementos no han sido considerados y no han sido tomados en cuenta. O sea, con esto lo que quiero decir es que una concepción adecuada de lo que vamos a producir es lo que permite tener la menor cantidad de errores en el proceso de elaboración y construcción. Otro aspecto importante que, al menos en la actualidad, debemos tener en cuenta, cualquiera que sea el proceso en que estemos participando para la construcción, es la incorporación de procesos de reciclaje y de reuso. Sabemos que en los procesos de construcción bastante elevado es el porcentaje de desperdicio que tenemos en todos los materiales. Y el enfoque y la aplicación adecuada de esos recursos y la aplicación adecuada del diseño para que haya la menor cantidad de desperdicio es importante. De allí que el tema de desperdicio cero, a lo mejor es una meta ambiciosa, pero si no tenemos claridad de que eso debe estar presente, no vamos a ahorrar nunca en producir elementos dentro del proceso de construcción que no produzcan desperdicio simplemente por falta de planificación o por falta de concepción inadecuada de los componentes del sistema o de la tecnología o de la edificación que estamos diseñando. Otro aspecto para el tema de sustentabilidad de las edificaciones es la reducción del impacto ambiental. En este aspecto lo que debo comentarles es que el uso racional, inclusive de los materiales, tiene que traer la menor cantidad de impacto negativo dentro de los procesos de construcción. Y por supuesto, todo lo que está asociado con el desarrollo de modelos de la actividad sostenible tiene que estar relacionado con la mayoría de estos aspectos que acabamos de mencionar. Teniendo claridad de estos enfoques que para nosotros son premisas del proceso de planificación, concepción, creatividad y diseño y producción de las edificaciones, entonces otro elemento que para nosotros que debemos, vamos a decir, modificar como enfoque es el hecho que no hay una secuencia lineal de todo lo que es el proceso de extracción, manufactura, utilización o el residuo. Realmente el residuo es un desecho y eso se elimina y se bota. Dentro de la nueva consideración de sustentabilidad de las edificaciones, nosotros debemos pensar más en un ciclo continuo. Insistimos que el tema de la utilización de los residuos puedan ser utilizados como insumo para otros procesos. Que eso puede ser dentro de la propia edificación, ¿de acuerdo?, que estamos concibiendo, o los residuos de una determinada construcción puedan ser insumos para otros procesos de producción, a lo mejor no asociados a la industria de la construcción. Pero en este caso específico, por ejemplo, si nosotros tenemos residuos, a lo mejor cuando estamos usando el tema de una tecnología en mampostería, la cantidad de elementos que se parten, no se utilizan apropiadamente de la edificación, produce una serie de desperdicios que normalmente son CO2. Sin embargo, esos elementos pueden servir en un momento dado, por poner casos específicos,
como elementos de agregado para a lo mejor hacer la producción de unos materiales. El tema de la visión, lo que es la utilización como ciclo continuo para el mantenimiento de todo lo que tiene el desarrollo sustentable de nuestro planeta, tiene que estar presente. Y si nosotros no lo consideramos en el campo de acción en donde nosotros trabajamos, donde nosotros participamos, obviamente, esa sustentabilidad no viene sola. Entonces, ya entrando específicamente en el tema de normalización y racionalización, para nosotros como enfoque fundamental que estos conceptos sean incorporados dentro de cada uno de los procesos de diseño, producción, manufactura y ejecución de las edificaciones en términos generales, visto como producción dentro de la industria de la construcción. ¿Verdad? En este caso no me voy a referir solamente a edificaciones, a lo mejor hago referencia más a edificaciones, vamos, porque es donde uno tiene más práctica, pero es válida en el campo de la construcción en términos general. Pero es el tema de construcción de edificaciones, es la parte de construcción en el centro urbano, es la parte de construcción a nivel de viabilidad, o sea, con esa visión amplia de lo que corresponde el hábitat y el espacio donde nosotros estamos viviendo. El tema de normalización es importante clarificar cuál es el concepto general de lo que hay, que implica es un orden, una regularización, un modelo o norma específico para justificar componentes, materiales, procesos. Y generalmente es tratando de buscar reducir, insistimos, el impacto que podemos tener en la acción o el campo de acción en el cual nosotros estamos actuando. La organización inclusive de la producción, en la medida que estamos usando procesos y visiones de punto de vista de diseño, de normalización y racionalización, podemos hacer trabajo relacionado con la sistematización del proceso de producción más racional. Hay dos elementos fundamentales que son los que vamos a utilizar. Uno, lo que es la coordinación dimensional, que no es más que el sistema de referencia que nos sirve para trabajar un determinado producto, proceso en el cual estamos incorporando. Y el otro elemento es la coordinación modular, que tiene que ver es con las relaciones que existen o que deben existir entre los diferentes componentes que estamos diseñando. A lo mejor esto suena muy teórico y entonces no entendemos mucho, bueno, cómo se maneja eso. Lo importante es que el tema de la visión de la coordinación implica orden, organización, combinación, método, sistematización. O sea, están involucradas una serie de acciones desde el punto de vista de armonización, del tema de procesos, el tema de compartir, el tema de elementos complementarios, que a lo mejor en términos reales. Pero entonces, esos conceptos que tienen que estar claros desde el punto de vista, vamos a decir, conceptuales, es necesario entonces cómo aplicamos eso dentro de los procesos de diseño y construcción en el campo urbano, y específicamente en el tema de edificaciones. Entonces, el tema de la referencia como sistema general de aplicación. En este caso, en la fase de proyecto, todo lo que tiene que ver la coordinación y la racionalización y normalización de las dimensiones que están incorporadas en los procesos de diseño, ya sea a nivel de los elementos, a nivel de los espacios, a nivel inclusive de los procesos de construcción, tiene que estar involucrado y relacionado a través de una retícula base. Esa característica de la coordinación dimensional establece que esa coordinación es un medio, por decirlo de alguna forma, en el cual no es el fin último el tema de la coordinación dimensional, sino es un instrumento o un medio para el cual nosotros organizamos los procesos de producción. Desde el punto de vista histórico, la coordinación modular se ha venido, vamos a decir, de alguna forma reinventando en todas las disciplinas. En la medida que usted sistematiza y establece patrones, y esos patrones, sin que sean rígidos, permite organizar más esos procesos de producción. La mejor coordinación dimensional debe ser lo suficientemente flexible para no producir limitaciones en otros campos. O sea, el hecho de que uno establezca una coordinación dimensional en el campo de las estructuras no quiere decir que entonces el tema
de la aplicación desde el punto de vista de las soluciones para las herramientas, entonces uno tenga que tener, qué sé yo, a lo mejor una cantidad mayor de desperdicio que la que tendría si todo es irracional, por decirlo de alguna forma. Entonces eso es importante, o sea que la coordinación dimensional no puede ser inclusive un elemento para un aspecto particular de la construcción, sino tiene que estar vinculado con todos los componentes y factores que están asociados con ese producto que queremos desarrollar, que en este caso siempre voy a poner como ejemplo la edificación. Y el otro elemento importante es que no debe dar el lugar, la coordinación dimensional, a estructuras o arquitectura repetitiva. El hecho de que cuando uno habla de que, bueno, es que todo está coordinado dimensionalmente, pareciera que todo tiene que ser igualito. No, las retículas de diseño y la coordinación modular lo que nos permite es establecer cuáles son las dimensiones y las características de los diferentes componentes que participan en el caso de la construcción de las edificaciones y cómo se debe armonizar cada una de ellas e interrelacionarse para que, valga la redundancia, no se atropellen unas con otras. O sea, que lo que es un sistema de referencia que sirve de base para tomar las decisiones desde el punto de vista de diseño de todos los componentes y factores asociados a ese producto que estamos diseñando. Bueno, con estos elementos teóricos, que después cada uno de ustedes puede profundizarlo, vamos a decir, con la lectura que cada uno tenga y con su propia experiencia, entonces es necesario identificar. Aquí les estoy trayendo, por ejemplo, experiencias de construcciones en China, en México, donde todo el tema de racionalización y todo el tema de sistematización se producían cosas repetitivas, todo igualito. O sea, es ese enfoque que si yo estoy racionalizando una vivienda, todo tiene que ser igual. Todas tienen que tener las mismas dimensiones, todas tienen que tener la misma altura, todas tienen que tener, y entonces prácticamente estamos reproduciendo parte de estas organizaciones de la parte urbana donde todo es igual. No es que estamos en contra de eso, porque desde el punto de vista productivo no es válido, pero no necesariamente el hecho de trabajar con coordinación modular y con sistema dimensional implica que las soluciones tienen que ser todo repetitivas, como estuviéramos produciendo cartas. Dentro de la experiencia que tuvimos en Venezuela, en el campo de los antecedentes de la prefabricación, una buena experiencia fue lo que llamábamos el programa experimental de San Blas en la ciudad de Valencia. Efectivamente, eso fue en los años 60-70, y como mencioné al principio, fue una experiencia que se trabajó con una institución gubernamental que se denominaba el Banco B. Fíjense, en esta fotografía que les estamos mostrando, todos esos conceptos fueron aplicados. Y como ven, muchas edificaciones son iguales y sin embargo no hay, vamos a decir, un enfoque repetitivo de la respuesta arquitectónica y urbana que nosotros estamos consiguiendo. Y sin embargo, aquí están planteados todos esos conceptos. Con esto lo que queremos ratificar es eso, que el sistema dimensional y la coordinación modular no es para encajonar las respuestas arquitectónicas o estructurales que nosotros vamos a trabajar dentro del proceso de industrialización. Entonces, teniendo un poco eso más o menos claro, aquí hay algunas de las respuestas que vimos con las diferentes tecnologías que estamos aplicando, donde se aplicaron todos estos conceptos. En este caso era un sistema prefabricado, todo racionalizado, coordinado, donde tanto el elemento estructural, que es el que mostramos aquí, como la respuesta arquitectónica del desarrollo de ventanas, elementos de cerramiento, componentes de otro tipo, inclusive hasta de instalaciones sanitarias, fueron incorporados. Bueno, entrando ya en el tema específico de la coordinación modular. Todos los componentes vinculados con el tema que participa en una edificación tienen una retícula base que es la que nos sirve para hacer las conexiones o vinculaciones de cada uno de esos componentes que van a trabajar. Aquí les muestro un poco que eso permite visualizar lo que queremos plantear con el tema de coordinación modular. La mayoría de nosotros conocemos los sistemas LEGO, donde prácticamente tenemos diferentes componentes, diferentes elementos
grandes, pequeñas, medianas, de unidades individuales, de unidades que se conforman, vamos a decir, por agrupación. Y sin embargo, cualquier sistema Lego nosotros nos permite hacer diferentes tipos de configuraciones de productos, como ustedes bien conocen. Puede ser aplicado a diferentes formas constructivas, ¿de acuerdo? Pero el hecho de tener una retícula y una modulación específica y especial permite, insistimos, en esa vinculación y relación entre los diferentes componentes que podemos diseñar. Generalmente, el sistema reticular o el sistema modular que está tradicionalmente utilizado en la construcción es la base de 10 centímetros. Bueno, sin embargo, ese no es el único elemento que podría utilizarse. Aquí se le está mostrando todas las piezas tipificadas, obedecen y se encajan dentro de una retícula, que es lo que sería el elemento amarillo que sirve de base, y todos los demás componentes están asociados a esa retícula y coordinados y vinculados a través de esa retícula. Esa retícula se maneja no solamente horizontalmente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una retícula que nos permite trabajar tanto horizontal como verticalmente, quiere decir que nosotros todos los componentes asociados a esa edificación podemos vincularlos y relacionarlos. Una cosa es la retícula que sirve de base, ¿de acuerdo? Y otro elemento es dentro de esa retícula nosotros diseñamos cuál es el módulo base con el cual queremos diseñar, ¿de Generalmente, insisto, la retícula generalmente es de 10 centímetros, un poco basándose en el sistema métrico decimal, y las retículas de diseño están asociadas a la sumatoria de ese elemento base de diseño, y tanto vertical como horizontal. Eso que nos produce que con el módulo base de 10 centímetros nosotros podemos hacer una configuración de diferentes retículas. En la experiencia que uno ha tenido en la industria de la construcción, se han utilizado retículas de 40 centímetros, de 30, y las diferentes conformaciones son productos de la sumatoria de ellos. Cuando estamos trabajando de elementos, por ejemplo, de 1 metro de dimensiones, ella se produce a lo mejor por la sumatoria combinaciones de algunos de esos elementos. Generalmente hemos trabajado con 40, con 20, con 30, son las más utilizadas y es la que nos permite esa sumatoria. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de que cuando se está trabajando con una retícula de 40, entonces la unidad modular es de 80 centímetros. Entonces esa es la que se va repitiendo, pero siempre con el módulo base de 40. Pero también podemos trabajar con la de 30 porque es la que se relaciona más con la medida inglesa, que es el 10. Y cada una de ellas, sea de 40 o de 30, eso nos permite establecer retículas de diseño de 1,20 o de 1 metro. Son las más utilizadas dentro de la planificación. Entonces, las retículas de diseño, insistimos, tenemos un módulo base que es de 10 por 10 y las diferentes combinaciones de ellas es lo que nos establece cuál es la retícula con lo cual vamos a trabajar. Creo que se entiende un poco ese proceso. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a todo lo que tiene que ver el diseño de edificaciones? Hay todo un trabajo extenso que se ha hecho con todo lo que tiene que ver las medidas antropométricas, donde todas las funciones que puede hacer el ser humano dentro de una edificación está relacionada con esa coordinación modular para definir cuáles son los espacios o las dimensiones mínimas de los espacios donde las funciones y las actividades que va a desarrollar el ser humano se pueden definir de manera apropiada dentro de una edificación. Entonces ahí se toma en cuenta, como estamos viendo aquí, la altura de la persona, el ancho, cuáles son las dimensiones mínimas cuando te sientas, cuando caminas, cuando inclusive tenemos condiciones de minusvalía, cuáles son las dimensiones que deben tener las características de los elementos de circulación y movilización de las personas con esta discapacidad, y en base a eso podemos definir todas las funciones desde el punto de vista estático, parado, sentado, movilizándose, para ir definiendo cuáles son esas dimensiones mínimas en base a esa coordinación o a ese módulo base que es. Adicionalmente, podemos definir también o tipificar de manera no rígida cuáles son todas las actividades que podemos hacer dentro de esa modulación que hemos desarrollado.
En este caso también hay unos ejemplos específicos. Aquí se está trabajando con el módulo de 1.20. Entonces, aquí se hicieron algunas pruebas de diseño donde todos los ambientes vinculados con una edificación, las habitaciones, la cocina, los baños, están dentro de esa retícula de diseño de 10 centímetros y con el elemento modular, que en este caso. Entonces, como ven, por sumatoria, tanto en el eje de la X o en el eje de la Y, uno puede ver cuáles son todas las actividades a eso e incorporar todas las funciones que vamos a cumplir. Aquí está de manera más amplia, ¿verdad? Por combinación inclusive de los espacios, la cocina, los baños, el comedor, los dormitorios, las escaleras, a todos los elementos, como ven, que pueden ser asociados con esa retícula. Y no están cambiando, vamos a decir, aspectos de diseño que deben tomar en cuenta. Pero el hecho de esa coordinación modular permite tener claridad sobre qué espacio debemos utilizar y qué medida debemos utilizar cuando vayamos inclusive a desarrollar o a diseñar tanto la edificación como las tecnologías constructivas que están asociadas a esa edificación. Aquí estamos asociando diferentes funciones y cómo la unimos, ¿de acuerdo? Más grandes, más pequeñas, pero lo importante es que están todos vinculados con una retícula de diseño que estamos viendo. Pero, así como lo podemos hacer desde el punto de vista de la actividad, nosotros también podemos diseñar con esa retícula cuáles son todos los componentes de fachada que nosotros podríamos desarrollar. Fíjense que aquí todavía no estamos diciendo ni con qué material lo vamos a trabajar, pero sí estamos viendo que hay todo un cierto dimensionamiento basado con una retícula donde nos permite identificar paneles cerrados, paneles con ventanas pequeñas, altas, dimensión de ventanas que pueden ser diferentes, y la combinación de todas ellas sigue estando dentro de una retícula de diseño que los organiza. La combinación de todos los elementos de los cerramientos, en este caso, también te permite identificar cómo son, y esta racionalidad desde el punto de vista de dimensiones, veremos que va a tener impacto sobre el tema de producción de esos elementos cuando la vayamos a construir. Aquí ya tenemos unidades espaciales donde lo que vimos antes, definido por las actividades, entonces aquí ya están asociadas ya en unas unidades espaciales desde el punto de vista de la vivienda. Con el baño, la cocina, el dormitorio, y bueno, y las unidades modulares utilizadas en cada una de esas. Esa retícula utilizada para los espacios también permite hacer una organización por sumatoria de esos ambientes o de esos espacios básicos que hemos utilizado. De manera de que por sumatoria de unidades en ambas direcciones nosotros podemos concebir entonces edificaciones con las particulares que queremos. Y adicionalmente, esa retícula de diseño puede estar conformada, insistimos, tanto horizontal como verticalmente. Y los espacios están asociados a cada una de ellas. Y con eso trabajamos desde el punto de vista de diseño. Adicionalmente, cuando todos esos elementos los utilizamos para una determinada vivienda, vamos a poner el caso de construcciones de edificaciones familiares o para viviendas, por sumatoria de esas, también entonces podemos concebir la racionalidad de lo que estamos diseñando, tanto horizontal como vertical. Un poco lo que queremos. De hecho, los edificios, hasta cierto punto, uno puede decir, bueno, eso se está aplicando en los edificios, pero no necesariamente en todas las edificaciones multifamiliares todos estos criterios se aplican. Por eso es que hay veces, inclusive, insistimos, el tema del desperdicio y tiene una influencia fundamental cuando no trabajado de manera coordinada. En este caso, seguimos hablando del tema de organización. Como vimos, cada uno de estos espacios fue definido por una determinada retícula. La retícula por sumatoria de ambiente nos da la vivienda y, por supuesto, la sumatoria de vivienda perfectamente nos pueden dar las unidades de combinaciones de la vivienda unifamiliares pero adosadas o unifamiliares individuales o tetra, como decir, o unidades tetra para 4 habitaciones, para 4 viviendas, perdón.
y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Nosotros podemos hacer crecimiento de esas unidades en ambas direcciones, tanto horizontal. Y además, la sumatoria de eso también nos permite hacer el crecimiento para el tema de los desarrollos humanos que requieren. Con esto lo que queremos decir es que el tema de la sistematización y las retículas de diseño no establece limitaciones desde el punto de vista del diseño, sino es un elemento que nos permite racionalizar, al menos desde el punto de vista de la construcción de edificaciones, las dimensiones de los componentes que vamos a utilizar y que después, por supuesto, después vamos a visualizar que el tema de los insumos también permite incorporar otros elementos de toma de decisiones para esa coordinación modular. Otro aspecto que es importante hacer, hasta ahora hemos visto que la retícula se da por sumatoria tanto horizontal como vertical, pero dependiendo del diseño que nosotros tengamos podemos hacer lo que llamamos dobles retículas, o sea que los espacios están definidos por una retícula base, pero por ejemplo en este caso estamos planteando que todo lo que tiene que ver los elementos estructurales no vaya sobre otra retícula, de manera de que las dimensiones internas, por ejemplo entre los elementos de paredes que hay entre dos columnas, siempre sea la misma y no que se reduzca con respecto a entonces podemos utilizar el criterio de doble retícula. Y esto, la doble retícula es válida tanto horizontal como verticalmente. Por ejemplo, uno puede, esa aplicación a nivel vertical es que la altura, a lo mejor de los cerramientos, tiene una dimensión y la doble retícula la utilizamos para incorporar todos los elementos estructurales a nivel de losas o vigas. Entonces tenemos doble retícula para poder diseñar los cerramientos de manera coordinada. Entonces, en esto es simplemente un ejemplo esquemático del manejo de estas dobles retículas en caso de que, por ejemplo, aquí querramos poner, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con concentración de instalación. Ahora, no necesariamente tiene que estar vinculado con la retícula de la luz libre asociada a las alturas de una edificación. Entonces, y eso va a depender del tema de diseño, pero siempre importante que esté dentro de esa retícula base de diseño. Aquí en este caso también estamos disponiendo algunas opciones relacionadas de cómo se relacionan cada una de esas áreas específicas y cómo podemos utilizar el tema de las retículas o de las dobles retículas con criterios específicos. Otro elemento importante en el tema de la coordinación modular es todo lo que tiene que ver con el tema de las medidas lo que llamamos medidas reales y medidas nominales. Generalmente nosotros siempre decimos los bloques de arcilla tienen dimensiones de 20 centímetros. Entonces cuando nosotros planificamos en una determinada pared cuántos bloques van a ir, diseñamos en base a 20 centímetros. Está metido dentro de la retícula, pero tenemos que tener en cuenta, si trabajamos con bloques, que el bloque no es el que tiene 20 centímetros. Lo que tiene 20 centímetros es la distancia, tomando en cuenta, vamos a decir, todo lo que tiene que ver la mezcla para la unión de los bloques. Entonces, la medida es de 20 centímetros entre bloques, pero considerando todos los componentes, materiales e insumos que están asociados a la colocación de esos elementos de arcilla para conformar la pared. ¿De acuerdo? Entonces, así como estamos diciendo que en este caso las medidas de tolerancia pueden estar vinculadas con eso, entonces esto es válido en ambas dimensiones. O sea que uno puede decir, el elemento de retícula de 10 centímetros se acopla perfectamente a todo lo que tiene que ver los componentes de arcilla o de concreto que vamos a utilizar para la mampostería, pero sabiendo que la dimensión modular es 20 centímetros, pero la dimensión real del componente que estamos utilizando es menor, tomando en cuenta vamos a decir, la tolerancia y la medida para la producción y montaje de estos elementos. Dentro de eso, cuando estamos trabajando en elementos de concreto, en elementos de arcilla o elementos de acero, las tolerancias son diferentes. Entonces tenemos que conocer las características de cada material para definir cuáles son las tolerancias asociadas a cada uno de los materiales. En este caso, por ejemplo, así como aquí definimos muy claramente cuáles son los componentes de los elementos de los bloques, ya sea un bloque completo o un medio bloque, ¿de acuerdo? Pero fíjense que la unidad completa del bloque
viene medido cada 20 centímetros en este caso, pero teniendo en cuenta la tolerancia necesaria para el tema de la mezcla que se necesita para su. En otras oportunidades podemos tener, como en este caso, aquí estamos teniendo elementos de acero, donde la tolerancia a lo mejor es más flexible porque el tipo de unión que hemos considerado no es tan limitante como este, donde va uno al lado del otro. Aquí va uno al lado del otro, pero fíjense que las uniones, puede ser que algunos de estos elementos sean de mayor o menor, y sin embargo podemos utilizarlo para conformar nuestro elemento de pared, de componente, de cerramiento. Cuando estamos trabajando con elementos de acero, la tolerancia inclusive es más restrictiva. Más restrictiva en el sentido de que las tolerancias, cuando uno está trabajando con estructuras de acero, uno puede llevarla a un mínimo, ¿verdad? En el caso de elementos de concreto se trabaja con tolerancia y ajustes de 5 centímetros. Cuando estamos trabajando en acero, como podemos trabajar de manera más precisa, esas tolerancias pueden disminuir en dimensión. Si es dimensión, generalmente en acero uno trabaja con esa tolerancia en el orden de dimensión. Ya hablando de esa conformación dentro de la retícula, fíjense, aquí le estamos mostrando cuál es la retícula de 10 por 10. No la estamos utilizando porque ya estamos trabajando con el módulo que hemos definido, que en este caso estamos trabajando con el módulo 120. Y esto es un diseño preliminar de una edificación donde todos los espacios están modulados por la retícula de 120 por 120, tanto en la dirección de la Y como en la dirección de la Y. Y las conformaciones de esto no tienen restricciones desde el punto de vista de lo que queremos hacer desde el punto de vista de creatividad, pero desde el punto de vista de producción, sí vamos a ver que tiene una influencia fundamental para el tema de sistematización y producción, inclusive a nivel tanto de obra como de. En este caso es otro ejemplo de diferentes tipos de conformaciones de la edificación, ¿verdad? Y el tema de los espacios y de las funciones, bueno, siempre definimos cuál es la mínima área que se debe utilizar para una determinada actividad, pero después nosotros en nuestro diseño definimos cuál es el área básica que requerimos para los espacios. Sí, por supuesto, si es mayor no tiene ningún problema, pero si tenemos todas las dimensiones, todos los espacios que queremos y adicionalmente la estamos coordinando con esa retícula de 120 por 120, todos nuestros espacios desde el punto de vista de funcionalidad, después que terminemos la edificación, no debe tener problema. Pero recuerden que el tema de diseño y de coordinación está más vinculado, más que con el propio diseño, con el aspecto de producción. Pero si no lo consideramos en el diseño, va a haber una anarquía desde el punto de vista de la vinculación de todos los componentes asociados a la edificación. En el caso venezolano, nosotros tenemos una normativa específica para todo lo que tiene que ver la técnica inclusive de dibujo y la coordinación modular y el vocabulario que utilizamos para ello, ¿verdad? Es recomendable realmente para cada uno de los países que incorpore eso, tener normas nacionales que normen todo este tipo de elementos elementos de formación y de aplicación dentro de la edificación. Para nosotros, toda nuestra reglamentación desde el punto de vista de la construcción está regido por la institución de la COVID. ¿Qué nos permite también esta modulación establecer y que es parte de lo que queremos entonces resaltar ahora? Como ven, es una retícula que tenemos que permite la vinculación tanto de todas las actividades como de todos los componentes asociados a eso. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué aplicamos ahí? Que a través de todo lo que tiene que ver la coordinación modular, nosotros podemos sistematizar procesos y mecanismos para controlar mejor la producción de esos elementos que vamos a producir. Y esa capacidad de producción también está vinculado con el desarrollo también de los materiales que vamos a utilizar y con el caso de los componentes vinculados al tema de la construcción. Si hay cosas que el tema de modulación y regulación que a nosotros nos parece como obvio. Cuando estamos viendo cuáles son las dimensiones, por ejemplo, de la industria del acero, todo lo que tiene que ver los perfiles de acero vienen unas dimensiones desde el punto de vista no solamente de su sección, pero que eso sí da la resistencia específica de cada uno
de los elementos y sus características, pero también desde el punto de vista de su longitud. En el caso de la siderúrgica que tenemos en Venezuela, todos los perfiles en términos generales vienen de 6, 9 o 12 metros. Y eso viene asociado justamente por las unidades de producción que tenemos en cada uno. Eso es un ejemplo, vamos a decir, la producción de un material. El tema de los bloques es lo mismo. El tema de los bloques permite sistematizar todos los componentes. Son todos iguales, pero no necesariamente la utilización de esos componentes nos produce viviendas que son todas iguales. Entonces, eso que está relacionado con la racialización de la dimensional y la técnica asociada a ese es lo que nos permite establecer una modulación regulatoria para el diseño de los componentes asociados con los procesos de la construcción. No todos los procesos vinculados con la construcción de edificaciones están sistematizados así. Sin embargo, en la medida que requerimos controlar tanto la producción de los componentes o materiales o insumos, en la medida que incorporemos sistemas de coordinación, que es lo que nos permite tener una respuesta y una utilización de eso más racional. Los programas de producción de elementos modulares también nos permiten que el tema de la pequeña y mediana industria vamos a decir, se implemente de manera de que todo lo que tiene que ver con un proceso de construcción de edificaciones no tiene que ser por las grandes. Un ejemplo bien concreto que siempre utilizo es que cuando nosotros tenemos racionalizados los componentes, por ejemplo, de las puertas, los elementos vinculados con las ventanas, eso, si está racionalizado desde el punto de vista de su dimensión y desde el punto de vista de su altura, quiere decir que la gran industria no es el que tiene que producir todos aquellos componentes como son, por ejemplo, los encerramientos. Nosotros podemos incorporar e impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana industria a través de la producción de componentes que pueden ser manejados por la escala de esta industria al ser racionalizados desde el punto de vista de su medida para ser utilizada en cualquier edificación que vayamos a construir. Y por supuesto, el tema de la creación de redes de distribución de esto es importante considerar. Ahí simplemente, aquí menciono otros elementos que tienen que ser tomados en cuenta en todos esos procesos de diseño y donde el tema de sistematización y coordinación modular está presente, que es en todo lo que tiene que ver con la producción de insumos y materiales de la construcción. Tanto en la aplicación de la producción de sus materiales como en su manufactura, como en el ensamblaje de la producción de esos elementos dentro de vamos a decir, el producto más complejo que es la edificación. En este caso simplemente estamos mencionando todos aquellos factores que tienen que ser tomados en cuenta dentro de los procesos de la industria de la construcción, que son los materiales, la mano de obra, la manufactura, los equipos y herramientas, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de taller como a nivel de producción en sitio o de ensamblaje. Todos esos elementos tienen que ser tomados en cuenta. E insistimos, el tema del sistema dimensional y la coordinación modular es lo que nos permite racionalizar, valga la redundancia, todos los procesos vinculados con diseño, producción, ensamblaje y ejecución en el sitio de la obra. El tema de la coordinación modular es fundamental y uno de los elementos clave que siempre lo resalto es la búsqueda de minimizar el desperdicio que se puede utilizar en la industria de la construcción. Todo lo que es el proceso de construcción en términos generales de edificaciones es un proceso bastante invasivo desde el punto de vista de producción de desechos. En la medida de que todos esos procesos están racionalizados, inclusive por un sistema modular que nos permite buscar la menor cantidad de desperdicio, eso nos permite inclusive establecer cuál es la relación que debe haber entre todos los componentes de la edificación, tanto sean estructurales, sean de cerramiento, sean elementos de techo, sean elementos de instalaciones, porque tiene que haber una coordinación, una vinculación entre cada uno de ellos, y si todos están relacionados de manera armónica desde el comienzo de la visión y de la conceptualización de las edificaciones, eso nos permite entonces de manera racional poder cumplir con todas esas premisas que hemos establecido
para que nuestro producto sea más eficiente y de la mejor calidad posible. Porque quiere decir que el tema de mantenimiento, el tema inclusive en caso de que tengamos que hacer rehabilitaciones, podemos incorporar procesos también racionalizados dentro de este enfoque. O sea, el tema de la coordinación modular en términos generales para la producción de edificaciones y en términos generales para la producción del medio ambiente construido, creo que es una herramienta importante a considerar para minimizar la anarquía que pueda haber en el tema tanto de producción como de diseños de edificaciones en términos generales. Bueno, con esto creo que les he dado las herramientas y los conceptos fundamentales que se manejan para el campo del diseño, pero sí, uno de los aspectos que siempre insistimos, si las edificaciones no están concebidas desde su inicio y desde su conceptualización de manera racional, no podemos pretender que el producto de esa industria de la construcción sea racionalizado si no lo hemos concebido en el diseño. Y esta es una herramienta fundamental para hacer la conexión de vinculación de todos los componentes asociados bueno, estamos a la orden para cualquier pregunta, comentario, intervención como aporte, creo que es fundamental, relacionada con este tema específico. A lo mejor es un tema bien limitado, pero como ven, es la base para poder desarrollar de manera racional todos los procesos asociados al proceso, en este caso no solamente de la industria de la construcción, sino de la industria de la construcción asociada a la producción de edificaciones. Muchas gracias por la atención.